Aquí comienza Red Más Noticias. Y ahora Bien, y cambiamos de tema porque esta noche desafortunadamente tenemos que hablar de la tragedia en Brasil. Al menos 50 muertos y cerca de 300 personas desaparecidas tras la ruptura de un dique en la localidad de Brumadinho, ubicada en el estado de Minas Gerais. La pequeña localidad fue arrasada por una avalancha de lodo. El presidente Duque lamentó el desastre y le expresó su solidaridad a su homólogo, el presidente Jair Bolsonaro. El panorama en la localidad de Brumadinho, estado de Minas Gerais en Brasil, es desgarrador. Un dique minero de la empresa Vale, la mayor exportadora de hierro del mundo, cedió y la tragedia provocó una corriente de lodo que llegó al río Parapoeba. Brumadinho, ubicada a 60 kilómetros de Belo Horizonte, quedó parcialmente sepultada. Los bomberos y organismos de socorro trabajan en el rescate de quienes quedaron bajo los escombros. Y mientras que algunos medios de comunicación internacionales hablan de hasta 50 muertos y 300 desaparecidos, las cifras oficiales cuentan 7 víctimas mortales y 200 desaparecidos. Amanhã pela manhã, juntamente com o ministro da Defesa. Mañana primera hora de la mañana, junto con el ministro de la Defensa, viajaremos a Belo Horizonte. Ahí nos uniremos al gobernador del estado de Minas. Realizaremos un sobrevuelo para que podamos reevaluar una vez más el alcance del daño. Para que possamos, então, mais uma vez, reavaliando. E implementar todas las medidas para disminuir el sufrimiento de las familias de las posibles víctimas, así como también analizar el impacto ambiental. Vítimas, bem como a questão ambiental. No es la primera vez que el estado de Minas Gerais es víctima de una tragedia ambiental de esta magnitud. El 5 de noviembre de 2015, el poblado de Bento Rodrigues, ubicado en el sureste de Brasil, quedó prácticamente sepultado por toneladas de lodo tóxico. En esa tragedia, la peor a nivel ambiental del país suramericano más grande, 19 personas perdieron la vida y otras 50 sufrieron heridas. Los bomberos y grupos de rescate seguirán trabajando incansablemente en el lugar de la tragedia para lograr, a como dé lugar, rescatar al mayor número de personas y encontrar con vida a las 200 que hasta el momento se reportan como desaparecidas. El presidente de Colombia, Iván Duque, se solidarizó con su par Bolsonaro y con el pueblo brasilero. Nuestra solidaridad con el pueblo brasilero y su presidente Jair Bolsonaro ante la tragedia causada por la ruptura de un dique. Los acompañamos en estos momentos de dolor y nos ponemos a su entera disposición para apoyarlos en lo que consideren necesario. Mañana se reanudarán las labores de rescate y seguramente se conocerá la magnitud del desastre. A esta hora establecemos contacto con Fernanda Simas. Ella es periodista del diario Estado de Sao Paulo en Brasil. Hola Fernanda, buenas noches. Primero que todo reciba nuestras condolencias, nuestro pesar, nuestro cariño, nuestro acompañamiento en estos momentos difíciles del hermano pueblo brasilero. Allá en Brasil son las 11 de la noche, 7 minutos. Cuéntanos Fernanda, ¿ya se tiene claridad del número de víctimas? Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, en realidad no. Lo que sabemos es que son 7 muertos hasta ahora y hay como 150 desaparecidos. La mayoría de esas personas trabajaban en la empresa Vale, donde se rompió la barrera y la bajaje, digamos, y se bajó todo el lomo. Fernanda, esta tragedia infortunadamente recuerda una que pasó en Colombia hace muchos años, en Armero, en la cual tampoco se tuvo unas dimensiones de lo que había ocurrido recién pasó el suceso. Las labores de rescate, por lo que nos decía la nota, inician mañana de nuevo en la mañana. ¿Usted ya tiene o tienen claro si han llegado equipos de rescatistas de otros países o equipos del Ejército de Brasil para apoyar las labores? Hasta ahora lo que sabemos es que hay un equipo de cerca de 100 bomberos, de los equipos de rescate que trabajan ahí,
pero no tenemos informaciones de gente de otros países que hayan venido para ayudar hasta el momento. Fernanda, buenas noches. La saluda Mauricio Reina. Sabemos que en el año 2015, lo hemos registrado, la misma minera Vale había tenido un incidente similar o un accidente similar, una tragedia similar, cuando también se rompió un dique de contención alrededor de un proyecto minero. ¿Usted sabe en ese momento las investigaciones a dónde condujeron, si condujeron a una sanción de la minera y en este caso cuáles pueden haber sido las causas de esta tragedia? Bueno, a ver, en 2015 lo que pasó fue una tragedia, fue la mayor tragedia ambiental de Brasil, en realidad. Hoy lo que dicen los expertos acá es que la tragedia de Brumadinho fue una tragedia humana muy grande, pero no va a ser una tragedia ambiental tan grande como lo que pasó en Mariana. Hasta ahora los investigadores dicen que no están trabajando con las hipótesis de que causó el accidente, porque la prioridad es con las víctimas, las personas que aún están desaparecidas. Acerca de las investigaciones de 2015, todavía está todo parado, la justicia sigue investigando y no hay incluso una indemnización correcta a las víctimas de aquel accidente. Fernanda, muchísimas gracias por atendernos a esta hora. Ella es Fernanda Simas, periodista del diario Estado de Sao Paulo. Nosotros seguiremos muy atentos a lo que sucedió en Brasil esta noche y mañana se lo llevaremos en la emisión de las 8 de la noche. Gracias, Fernanda, y feliz noche. Gracias, buenas noches. Dos explosivas declaraciones dio el comandante de las fuerzas militares, general Luis Navarro. En primer lugar, reveló que alias Pablito, jefe del Frente de Guerra Oriental del ELN, es el autor intelectual del ataque terrorista a la Escuela General de Cadetes. Y en segundo lugar, el oficial aseguró que los integrantes del comando central de esa guerrilla se esconden en Venezuela. Uno de los jefes del ELN, Gustavo Aníbal Giraldo, más conocido como Pablito, fue el cerebro del carro bomba a la Escuela General de Cadetes. Así lo confirmó el comandante de las fuerzas militares. El atentado lo planeó el Frente de Guerra Oriental, cuyo cabecilla es alias Pablito. El general Navarro reveló además que Pablito y los demás líderes del ELN están en territorio venezolano. Nosotros manejamos las informaciones muy concretas de que no solamente Pablito, sino todo el COSE y los otros miembros de la organización, que son los de la Dirección Nacional, y un alto número de guerrilleros de base, de estructuras, se encuentran en Venezuela. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, dio más detalles sobre la investigación del atentado terrorista. Dijo que no hay registro audiovisual del momento en que ingresa el carro bomba a la escuela. Desafortunadamente, la cámara de la entrada es una cámara que gira, que tiene ángulos de giro, que hay veces está aquí, pero son de esas cámaras que se desplazan. En el momento en que entró, no hay una filmación de la entrada, no existe, porque la cámara estaba apuntando hacia otro lado. Añadió que no se debe buscar el responsable en la seguridad de la escuela, aunque se abrirá una investigación. Será objeto de una investigación posterior y allí se tomarán las medidas a que haya lugar. Pero tenemos que concentrarnos en los sujetos activos de esta masacre, de este acto terrorista. En ellos es que tenemos que estar concentrados, no en el oficial de guardia. Tanto el jefe de la cartera de defensa como el comandante de las fuerzas militares confirmaron que están en máxima alerta ante posibles atentados del ELN. Claro, desde el mismo día en que se presentó el acto terrorista, todas las bases militares y las de policía, todas están en alerta, claro que sí. El ELN está en una persistencia en atentados terroristas en sus zonas de influencia. Esto no quiere decir que nosotros no tengamos capacidades. Precisamente para estos fines, el ELN estaría reclutando jóvenes universitarios. Esto es una alerta no solamente para nosotros como fuerzas militares, como policía, sino también para los padres de familia, para los directores de los centros educativos, pero tenemos a nuestras universidades en una serie de amenazas. Nuestros jóvenes están amenazados por el ELN con sus células urbanas. Según el general Navarro, en lo corrido de este año, sus hombres han logrado frustrar 160 atentados terroristas. Y mucha atención que en diálogo con Caracol Radio, Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN, confirmó que está en Cuba y que la delegación que él encabeza regresará a Colombia y que el protocolo para el retorno está en marcha.
Esta delegación va a hacer hasta lo imposible por retornar, ojalá con las mejores garantías, y una vez regresemos a Colombia vamos a informar todas las reacciones críticas que han habido, porque uno a los compañeros de camino tiene que escucharlos. Ayer sostuvimos una reunión con los países garantes, examinamos la situación, ellos volvieron a reiterar su compromiso de que se cumpla el protocolo de retorno y van a seguir haciendo buenos oficios para que eso ocurra. Beltrán aseguró además que si el gobierno a través de las fuerzas militares sabe que alias Pablito, señalado como responsable del ataque con carro bomba, está en Venezuela, debe pedir que lo capture. El ministro está haciendo pienso yo, como de pitonizo. Los aparatos de inteligencia del Estado colombiano son muy grandes, muy expertos, consumen mucho dinero, pero me parece que en eso se equivoca. Si él tuviera, para él decir que el compañero Pablo está en Venezuela, quiere decir que tiene una coordenada. Colombia no ha roto relaciones con Venezuela. Entréguele la coordenada al gobierno de Venezuela y exige que lo capturen. Y mucha atención que la Cancillería de Cuba emitió un comunicado de prensa por medio del cual anunció que se apega a los protocolos de ruptura y le pide ayuda al gobierno colombiano y al ELN para poder aplicarlos. Mauricio, Paula, ¿cómo les parece lo que acaba de suceder? Pues mire, movimiento de mucha información y de muchas noticias que no son temas menores para el país a raíz de todo lo que se ha venido sucediendo y todo lo que ha venido pasando con el ELN en los últimos días. Por un lado, podríamos decir pues que sí se despejan las dudas acerca del paradero de los negociadores del ELN con la comunicación que hace Pablo Beltrán, porque hasta esta mañana no sabíamos con certeza si seguían en Cuba o no. Tiene usted razón, hasta hace minutos. Pero por otro lado, pues vuelve esa preocupación, ese dilema de qué hacer si los cabecillas del ELN están efectivamente en Venezuela, como lo dice el gobierno colombiano. Pablo Beltrán dice, pues si saben que están allá, que pidan al gobierno de Venezuela que los capture. Sabemos que bajo el régimen de Maduro eso es una utopía, Mauricio. Bueno, vamos por partes. Primero hablando de lo de Cuba, en el comunicado que ustedes acaban de ver que hemos anunciado en nuestra nota, Cuba hace una argumentación bastante singular. Primer párrafo se refiere al atentado y dice que en su momento el canciller cubano se comunicó con el gobierno colombiano para manifestar su rechazo, su solidaridad y sus condolencias. Segundo párrafo dice que el gobierno de Iván Duque acabó con los acuerdos, con las negociaciones y que por lo tanto entra a regir el protocolo. No establece ningún vínculo entre el atentado y el ELN. No habla del ELN como autor del atentado. Sencillamente dice, al levantarse los diálogos, lo que procede es aplicar el protocolo. Con lo que hemos oído que nos decía alias Pablo Beltrán en la nota y que le decía a Radio Caracol, nuestra aliada, termina uno diciendo, efectivamente ha habido reuniones, por lo menos con Cuba, con Noruega, que ambos están de acuerdo con la aplicación del protocolo, quizás con Chile, que nunca ha manifestado estar plenamente en desacuerdo con la aplicación del protocolo. Es decir, parece que la ofensiva diplomática de Colombia, tendiente a que la comunidad internacional señale al ELN como responsable del acto terrorista y por lo tanto le dé vía libre a las circulares rojas y a la extradición a través del gobierno cubano, no está prosperando porque los países garantes, por lo menos la mayoría de ellos, están cerrando filas alrededor de mantener los protocolos. Ahora bien, dice alias Pablo Beltrán, estamos en proceso de empezar a aplicar el protocolo. El protocolo lo tiene que aplicar en gran medida el Estado colombiano porque es el responsable de traer o sería el responsable de traer a los negociadores del ELN al territorio nacional. En la medida en que el gobierno colombiano no está del lado de aplicar el protocolo, ¿quién los va a traer? ¿Cómo los va a traer? ¿O será que los van a llevar a Venezuela? ¿Cómo irá a hacer esa operación? En el comunicado, Cuba le deja la responsabilidad al gobierno colombiano de poner en marcha el protocolo. No dice yo voy a operar para moverlos de un lado para otro. Tampoco hace ninguna referencia al gobierno cubano, ni en su comunicado ni en ninguna de las declaraciones, a la situación de alias Gavino. Recuerden ustedes, alias Gavino también tiene orden de captura, tiene una orden de captura internacional y no está cubierto por la prerrogativa que estaban cubiertos los negociadores del ELN. El gobierno colombiano nunca le levantó la orden de captura. Sobre eso Cuba no dice nada. Y finalmente, en el caso de alias Pablito en Venezuela,
se empieza a presentar la dificultad de quién manda en Venezuela. Porque uno diría, o como decía Pablo Beltrán, Colombia no ha roto relaciones con Venezuela, pero Colombia reconoce al presidente Juan Guaidó, y el presidente Juan Guaidó no tiene manera de controlar las fuerzas militares para poder, o las fuerzas del orden, para poder capturar eventualmente a Pablo Beltrán. O vean ustedes el otro lado de la moneda. Estados Unidos podría declarar que Venezuela es un estado que respalda al terrorismo en esa exclusivísima, lamentablemente exclusiva, lista que incluye a Irán, a Sudán, a Libia y a Corea del Norte. Y en ese caso podría ponerle más sanciones, ponerle más restricciones. ¿Pero a quién? ¿Al gobierno de Nicolás Maduro, al que ya no reconoce, o al gobierno de Juan Guaidó? Es decir, en este caso, lidiar con Venezuela trae muchas complicaciones. Más adelante en el noticiero veremos cómo están evolucionando estas complicaciones, pero por ahora parece que la ofensiva diplomática de Colombia en pro de acabar con los protocolos parece estar por lo menos estancada. Y súmale una complicación más, Mauricio, los protocolos dicen, punto séptimo, usted ya lo había dicho, Venezuela. Venezuela es una opción, llevarlos a Venezuela y que se resguarden allá. ¿Usted cree que el régimen de Maduro tiene suficiente músculo para aguantar que se consolide más, que es un refugio de terroristas? Por el momento, la única esperanza que tenemos es que Cuba se mantenga en que el protocolo lo aplica el gobierno colombiano, no ningún otro estado, para trasladar a los miembros del equipo negociador del ELN a Venezuela. Por lo tanto, si Colombia no da un paso, pues se quedan en Cuba porque... En Venezuela, el proclamado presidente Juan Guaidó reapareció ante los medios en una declaración en la que aseguró que su gobierno está tomando decisiones, mientras que Maduro lo acusa de desconocer la Constitución y arremete contra la comunidad internacional. Vamos a Caracas con Jorge Luis Pérez Valeri, quien amplía detalles. Hola, Jorge Luis. Hola, muy buenas noches. Las posibilidades de que Juan Guaidó fuese detenido no se han cumplido. Han transcurrido 2 días de que realizó ese juramento como presidente encargado de Venezuela y sigue en libertad, insistiendo en el mensaje que dirige a los militares venezolanos para que dejen de reconocer a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Entre tanto, Nicolás Maduro también se ha pronunciado hoy ante medios internacionales en un mensaje un poco más conciliador hacia Estados Unidos, a quien pide reflexiones sobre su postura hacia Venezuela y a quien además asegura que no va a dejar de venderle petróleo venezolano. Minutos separaron la intervención de Juan Guaidó de la de Nicolás Maduro. Guaidó inició con un minuto de silencio en honor a la vida de quienes han muerto en el curso de las más recientes manifestaciones. Ha concluido el minuto de silencio. Reconocimiento a cada uno de sus familiares, que no será en vano. Fue claro y a las fuerzas militares las instó a finalizar su apoyo al chavismo y respetar la Constitución. Estamos diciéndole a cada uno de sus funcionarios, véngase para acá que aquí hay futuro. Que Maduro no protege a nadie. Ni de la persecución, ni del hambre, ni de la miseria. Además, Guaidó celebró el apoyo que internacionalmente recibe como presidente interino. Canadá, Estados Unidos, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Brasil, Chile, Guatemala, Panamá, Kosovo, Georgia, Honduras, la Unión Europea, un aplauso a la Unión Europea. Y si bien se le cuestiona por el andamiaje para asumir como mandatario, afirma reunir ya el poder y los elementos para hacerlo prontamente. Que hay gente en la calle para rato, hasta que logremos la libertad, el cese de la usurpación, el gobierno de transición, las elecciones libres. Reiteró que su detención es una posibilidad, un hecho que califica de secuestro y golpe al Parlamento. Y mi vida la pongo al servicio de Venezuela. Seguidamente, desde Miraflores, Nicolás Maduro aseguró que el jefe de la Asamblea Nacional ha tenido encuentros con dirigentes chavistas. Y conversaron largo. Y él le juró a Diosdado que no se iba a juramentar. Si tengo que ir con capucha, voy con mi capucha. Si tengo que ir desnudo, voy desnudo, como haya que ir. A pesar de ello, dice no descartar diálogos con la oposición. Si ellos fueran consecuentes con su guión de golpe de Estado, ya deberían haber convocado hoy elecciones para el 23 de febrero. Retándoles, insistió que su segundo mandato es legítimo, aludiendo que opositores atentan contra la Carta Magna venezolana. Esa mentalidad que tiene el autoproclamado de mendigo, de presidente interino mendigo, subordinado, da vergüenza.
Tanto Guaidó como Maduro finalizaron dando instrucciones. Maduro pidió a su canciller Jorge Arreaza asistir en las próximas horas al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, mientras que el presidente interino llamó a la movilización, a concurrir a cabildos abiertos y pide entregar a amigos o familiares militares copias de la ley de amnistía con la que promete garantías para que se desconozca a Maduro como presidente de Venezuela. Y en medio de su insistencia de que todo esto se trata de un golpe de Estado, Nicolás Maduro ha reiterado en estos mensajes que quiere diálogo con Estados Unidos y sorprendentemente ha dicho que también lo quiere con Juan Guaidó. Por su parte, el proclamado presidente encargado de Venezuela por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ha dicho que se van a mantener las movilizaciones masivas y que la próxima semana vuelven a las calles. Es la información desde Caracas. Volvemos con ustedes a Bogotá. Gracias, Jorge Luis. Personal diplomático de los Estados Unidos abandonó territorio venezolano. Fueron transportados en un convoy escoltado por policías hacia el aeropuerto de Maiquetía. Su salida se produjo tras la alerta por su seguridad que emitió en principio el Departamento de Estado de los Estados Unidos a través de su embajada en Venezuela. Sin embargo, el presidente Guaidó dijo que la embajada en Venezuela, la embajada de los Estados Unidos en Venezuela, se mantiene. Se quedaron solamente, Mauricio, funcionarios de la embajada de los Estados Unidos que tienen mayor preparación para sostener este tipo de situaciones. El mínimo personal posible. El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, envió un rotundo ultimátum a Nicolás Maduro. Le advirtió que si no llama a elecciones, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. A su advertencia se unió la canciller alemana Angela Merkel, mientras que el Reino Unido ya reconoció a Guaidó como mandatario del país bolivariano. Esta mañana, en nuestra alianza con Caracol Radio, el canciller Carlos Holmes confirmó que asistirá a la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuyo primer punto es la situación de Venezuela. Uno de los temas centrales del Consejo Extraordinario de Seguridad de la ONU será Venezuela. Desde Nueva York, el canciller de Colombia manifestó que hará presencia para continuar respaldando al presidente interino, Juan Guaidó. Y porque el objetivo de todo este esfuerzo, esto es esencial, el objetivo de todo este esfuerzo es convocar unas elecciones libres, transparentes, con vigilancia internacional para que el pueblo venezolano diga qué gobierno desea tener. Frente al intento de la OEA para reconocer a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y que no tuvo la mayoría necesaria, el canciller manifestó que hay varios motivos para que haya divisiones. Países en los cuales ha habido tradicionalmente durante este régimen una influencia por el suministro barato de petróleo. Eso no es un secreto para nadie. Hay además unos países afectos a ese régimen tradicionalmente. El Consejo de Seguridad de la ONU comienza a las 9 de la mañana de este sábado. Trujillo confirmó que Colombia hará una considerable intervención. ¿Qué puede concluir mañana el Consejo de Seguridad de la ONU, Mauricio? Eso realmente nadie lo sabe, sobre todo con Rusia y China, allí que son miembros permanentes, que tienen poder de veto y que abiertamente apoyan a Nicolás Maduro. Pero, Mauricio, mientras tanto, sí hay que decir que Juan Guaidó está allí siendo muy constante en su papel de presidente interino. El discurso que dio hoy le ha dado la vuelta al mundo. Y uno ve cómo él sigue centrando sus esfuerzos en seducir a las fuerzas militares, que es donde hemos dicho una y otra vez, está el quiz del asunto para que haya un quiebre y haya realmente un cambio. Yo creo, Paula, que empezando por donde usted empezó, la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no es una buena noticia para los que están esperando que haya un cambio de régimen o que Nicolás Maduro entregue el poder o que se vaya, depende de ustedes donde crean que está el poder en este momento, cada cual tiene su posición al respecto. ¿Por qué? Porque hasta el momento buena parte de las noticias han tenido que ver con que se suma alguien más a reconocer a Juan Guaidó, se suma el Reino Unido, se suma Francia, España y otros países de la Unión Europea dicen que si no se convocan a elecciones también van a reconocer a Juan Guaidó. Es una suma tras otra, ustedes lo oyeron leyendo la extensa lista. Mañana muy probablemente la noticia que salga de Naciones Unidas del Consejo de Seguridad es que no hay acuerdo. Es decir, se va a evidenciar mañana en el escenario más prominente que hay del multilateralismo internacional, se va a evidenciar que China y Rusia van o a abstenerse, yo creo que Rusia directamente a respaldar a Nicolás Maduro, y que van a bloquear cualquier decisión o cualquier resolución de las Naciones Unidas respecto a Venezuela. Por lo tanto, pues yo espero equivocarme porque yo sí quiero que vuelva la democracia a Venezuela. No estoy tan seguro que todo este movimiento internacional sea la mejor manera de reconocer principios constitucionales, pero políticamente ha tenido un impacto muy
muy grande. Yo querría que mañana saliera una buena noticia del Consejo de Seguridad, pero me temo mucho que mañana va a representar un triunfo para Nicolás Maduro, porque el Consejo de Seguridad muy probablemente no se va a poder pronunciar al respecto con una resolución unánime. Y finalmente, en ese duelo que estamos viviendo día tras día y que estamos atestiguando, sí, efectivamente, fue una muy buena noticia que reapareciera Juan Guaidó. No había vuelto a aparecer, la gente decía, bueno, se escondió, se fue del país, ¿dónde está? No va a volver a aparecer. Pues apareció, primera buena noticia. Segunda buena noticia, lo decía Jorge Luis en la nota, no se ha hecho efectiva la solicitud del Tribunal Supremo, que es el poder judicial, a la Fiscalía para que lo capturen, es decir, las fuerzas del orden no han ido a capturar a Juan Guaidó. Eso muestra o que son reticentes o que no hay unidad de mando o que temen la reacción de la comunidad internacional o del pueblo si llegara a pasarle algo a Juan Guaidó. Salió, apareció, no lo capturaron y se echó su discurso en el sentido de lo que dice Paula, tratar por una parte de dividir las fuerzas militares, decirles a los militares, aquí estamos nosotros para ofrecerles una mejor opción que la que les ofrece Nicolás Maduro, y decirle a la población y al resto del régimen también que esté en este momento dudando, tenemos respaldo económico de la comunidad internacional. Mencionó 20 millones de dólares de ayuda humanitaria de Estados Unidos, mencionó nuevamente la ayuda potencial del BID, es decir, la zanahoria siempre por delante tratando de decir, vengan, únanse a nosotros. El tiempo corre. Momentos críticos, mañana Consejo de Seguridad, momento crítico el domingo para ver qué hace Nicolás Maduro cuando se dé cuenta que no han salido algunos funcionarios, los últimos de la Embajada de Estados Unidos, y qué va a pasar si se quedan dentro de la Embajada o no y qué tipo de problema de seguridad se presenta. Y la semana entrante, cuando una vez más Juan Guaidó convoca a la población a que salga a manifestarse. ¿Qué va a pasar? Día tras día lo estaremos siguiendo acá. El fiscal ad hoc para el caso Odebrecht tumbó el preacuerdo al que había llegado la Fiscalía con los 4 empresarios colombianos que formaban parte del denominado equipo de los bulldozer, que se encargaron de pagar millonarias sumas de dinero a congresistas para favorecer a Odebrecht. Esta es la primera decisión que Leonardo Espinosa tomó tras asumir la investigación de 3 procesos del escándalo de Odebrecht. Hasta ahora nosotros no sabemos ni las razones por las cuales cambiaron a los fiscales que anteriormente llevaban el proceso, ni nos han notificado. La decisión deja sin piso temporalmente el acuerdo al que habían llegado los empresarios Federico Gaviria, Gabriel Dumar, Eduardo Zambrano y Gustavo Torres, que supuestamente eran lobistas de Odebrecht en el Congreso, en donde supuestamente pagaron millonarias sumas de dinero. Perfectamente la Fiscalía puede retirar el preacuerdo porque eso es está dentro de sus roles procesales, así como nosotros podríamos perfectamente también decir que no seguimos con el acuerdo. Pero lo que pasa es que ya un trabajo que se ha hecho de 8 meses, una cantidad de estudios que se han hecho patrimoniales. Los abogados de los procesados que ahora serán acusados formalmente desconocieron la decisión por supuestas irregularidades de tipo administrativo. El senador de Colombia Humana, Gustavo Petro, le solicitó a Holman Morris que reflexione sobre su futuro político y a la candidatura a la alcaldía luego de las denuncias de su esposa, Patricia Casas, de presunto maltrato intrafamiliar del concejal. A través de su cuenta en Twitter, Petro dice, he solicitado a Holman que tome un espacio para la reflexión y para la protección de sus hijos. Soy amigo de Patricia, de Holman y sus hijos estudian con los míos. No sirvo de juez en este caso, pero primero que las luchas por el poder está la protección de los hijos. La Fiscalía está tras la pista de un conductor de Uber que habría abusado sexualmente de una pasajera. La mujer le relató a Red Más Noticias el episodio. Asegura que casi llegando a su destino el conductor de Uber comenzó a subir el tono de la conversación. Inicialmente palabras de piropos, de cosas no tan fuertes, pero estas palabras van subiendo de tono con palabras más obscenas y grotescas. Según dice, en cuestión de segundos apagó el carro, reclinó la silla en la que ella iba y la abusó. Se abalanza sobre mí, tocándome, manoseándome y abusándome sexualmente. Este video de una cámara de seguridad cercana a su casa es clave en la investigación de la Fiscalía, que ya identificó al hombre, pese a que, según la víctima, no le entregaron detalles a pesar de lo que sucedió. No me dan los datos completos de cómo se llama el conductor, no me querían dar las placas del carro. Por ahora, Uber ya suspendió al conductor de la plataforma, pero la mujer quedó insatisfecha con la respuesta que le dio la empresa. Me devuelven en créditos el dinero que supuestamente le pagué al abusador y unos descuentos, pero no, en ningún momento hay un acompañamiento por parte de ellos. Mucha atención, responde el presidente Iván Duque al participar en la clausura del encuentro número 13 de la jurisdicción constitucional. Reiteró que el gobierno de Colombia no reconoce los protocolos.
En 17 meses de conversación que tuvieron con el gobierno anterior, produjeron más de 111 asesinatos, más de 400 actos terroristas y otro tanto de secuestros. Y es en virtud de la defensa de la Carta Política y de esos fundamentos que tomamos la decisión de decirle con claridad a esa organización que no entraríamos a ninguna mesa de negociación si no le ponían fin a las actividades criminales y si no liberaban todos los secuestrados, porque en el Estado Social de Derecho, concebido también en esa interpretación del magistrado Ciro Angarita, la violencia no le permite a nadie ganar beneficios ante el Estado y por eso la tenemos que derrotar. Y por esa misma razón, en defensa de esos fundamentos, quiero dejar claro que no hay ningún protocolo sin fuerza normativa que permita doblegar esos fundamentos de la Constitución y como presidente de Colombia no lo voy a permitir. Colombia realizó con éxito la primera emisión de bonos este año en los mercados internacionales por 2.000 millones de dólares. La demanda se convirtió en la más alta de la historia al superar 6 veces esa cifra. El Ministerio de Hacienda informó que se emitió un nuevo bono con vencimiento a 30 años por 1.500 millones de dólares y se reabrió otro con vencimiento en 2029 por 500 millones más. Esto sucede en un momento en que las expectativas de crecimiento son menores y aumenta la incertidumbre por las tensiones comerciales. A pesar de esa coyuntura, hay confianza en el manejo macroeconómico del país. Regresamos y mucha atención. Finalizan en España las operaciones de búsqueda de Julen, el niño que duró 13 días desaparecido tras haber caído a un pozo. Autoridades locales hallaron su cuerpo sin vida a la 1:25 de la mañana, hora española. La tasa representativa del mercado para fin de semana es de 3.150 pesos con 58 centavos. La libra de café colombiano se cotizó en Nueva York a $1.06. El petróleo de referencia Brent se cotizó a $61.64 el barril. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia ascendió 0,61% a 1.425 unidades. La cifra del día es la nueva proyección del Fondo Monetario Internacional del 3,3% del crecimiento para la economía colombiana. En octubre se había previsto en 3,6%. Bien, y llegamos ya al final de esta emisión. Recuerden que durante el fin de semana los seguimos informando en nuestras emisiones de sábado y domingo a las 8 de la noche. Como les decimos siempre, con este equipo de trabajo, con esta mesa, nos encontramos con ustedes el lunes. Que descansen. Buenas noches.